saludo cordial desde Santa Teresa de Cóbano, provincia de Punta Arenas, desde mi querida Costa Rica, en el Pacífico. Gracias a los organizadores del evento que me permitieron enviar mi ponencia de esta forma, ya que no puedo acompañarles por situaciones de pandemia en Colombia. Espero poder estar allí el año próximo. El tema que me ha tocado abordar y he propuesto y se me ha aprobado es el principio de progresividad en los derechos sociales y la no regresión de los mismos. Tema sumamente importante, no solo para nuestra América Latina, sino también en Europa y, por qué no, en otras partes del mundo. Recordemos que nuestro sistema constitucional, desde la Revolución de las 13 colonias y desde la Revolución Francesa, tomó una determinación: nada ni nadie sobre la Constitución. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, el Tribunal Constitucional Europeo determinó que esto significaba, en el caso de los derechos sociales, que la Constitución está al servicio, la economía está al servicio de la Constitución, no la Constitución al servicio de la economía. ¿Qué significa esto? Esto significa que a la hora de pretender cercenar derechos sociales, el legislador y el ejecutivo debe tener algo muy, pero muy en claro. Estos derechos prima facie siempre deben de ser progresivos, siempre deben de crecer. Como ustedes lo podrán manejar mucho mejor que este servidor, ese derecho está inmerso dentro del Pacto de San José, en donde se establece que los derechos sociales, los derechos de los cuales habla el Pacto de San José y cualquier otro instrumento de derecho internacional humano, tiene siempre que ser entendido en forma progresiva, y es obligación de los gobiernos que este derecho crezca. Ustedes muy bien saben, y por supuesto el suscrito también, que el principio de no regresividad no significa que los derechos van a ser infinitos. Muy bien conocemos todos el principio de escasez económica y sabemos que siempre van a ser muchas más las necesidades de la población que los recursos con los cuales contamos. Entonces, ¿por qué traer ese tema? ¿Por qué traer ese tema a este evento ante singulares personas que nos atienden aquí presencialmente y de forma remota? Bueno, el tema es de especial trascendencia, por lo menos en mi querida Costa Rica, debido a que a razón de los cambios de gobierno y a razón de la situación actual de pandemia, los gobiernos han empezado a utilizar algunos pretextos para decir que hay que recortar ciertos derechos. Y es acá cuando el test de no regresividad que ha implantado la Corte Constitucional Colombiana, que tiene que superar cualquier ley que pretenda recortar derechos sociales, resulta ser de especial trascendencia. Trágicamente, en mi país, este test no se aplica tal cual si lo tiene la Corte Constitucional Colombiana. Y esta es una observación que me encantaría hacerles y dejarles claro. Si bien en Colombia, hasta donde este servidor ha podido leer y entender, toda ley que pretenda un recorte a los derechos sociales se sobreentiende que va a ser una ley prima facie inconstitucional, en nuestro país esa situación jurídica no se tiene. Sí es cierto que los diputados, en este caso la Asamblea Legislativa, puede hacer una especie de consulta constitucional para saber si la ley se estima roza en algo con la Constitución. Sin embargo, no tiene la fuerza del test de no regresividad. ¿Y por qué es que es importante? Quiero utilizar solamente un ejemplo. En el año 2018, con la nueva administración en la cual estamos, se propuso una serie de impuestos bastante regresivos que incluso rozan con el principio de isonomía tributaria. Sin embargo, esa ponencia no es sobre ese tema. Y dentro de este vaivén de que si se aprobaba la ley o no, el gobierno utilizó toda su maquinaria para que este proyecto de ley pasara. Proyecto 20.580, actualmente ley 9635 de la República. Contra esto, los sindicatos, asociaciones de las fuerzas vivas de Costa Rica
se manifestaron en contra de la aprobación de esta ley, en contra de la aprobación de este paquete fiscal. Fueron marchas, fueron huelgas, fueron bloqueos de carretera, fueron muchas situaciones las que se dieron. Y nuestro Código de Trabajo, reformado en el año 2016, había tomado una decisión que me parece era única en toda América Latina. Ni siquiera la OIT tenía una norma como la que les voy a comentar. En Costa Rica, después del 2016, cualquier movimiento de huelga que no fuese declarado ilegal era reconocido el salario. Se tenía este reconocimiento pretendiendo proteger a la parte más vulnerable, sea la parte trabajadora que necesita de esos ingresos para poder mantenerse ejerciendo su derecho a la manifestación. Puede ser que ustedes, estimables asistentes a este evento, estén o no estén de acuerdo con este artículo. Lo cierto es que se había logrado alcanzar una nueva escala en cuanto al disfrute y al ejercicio del derecho a la huelga. Derecho, sea de paso, que tanto ustedes como yo conocemos como un derecho supraconstitucional. Ahora bien, el paquete de impuestos siempre pasó. La ley 9635 está vigente. Sin embargo, a raíz de los movimientos sociales que surgieron, el gobierno, junto con el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Poder Legislativo, decidieron que este artículo del Código de Trabajo que yo les estoy mencionando no debía de existir. Empezaron a hacer ataques ante la opinión pública y recuerdo todavía como que si fuera hoy el hashtag "la huelga no se paga". Nuevamente, el derecho de huelga es un derecho social, es un derecho supraconstitucional y vuelvo a insistir, si bien OIT ha establecido que la huelga no se paga, hace poco, en el 2018, en un caso en Argentina, por ejemplo, lo cierto es que en nuestro país se había alcanzado ese nivel. ¿Qué sucedió? Ni la Sala Constitucional ni el Poder Legislativo consideraron que reformar dicho artículo y hacer que la huelga volviese a los estándares en que estaba algo era contrario al principio de no regresividad de los derechos sociales. No solamente se queda ahí. Adicionalmente, la ley 9635 presenta otro ejemplo de violación al principio de no regresividad de los derechos sociales. En el caso de muchos funcionarios públicos, los funcionarios públicos gozaban de hasta 16 o 20 años de pago de cesantía, sea el pago que se recibe una persona al jubilarse o al renunciar al servicio de un patrón. Bueno, la Sala Constitucional, analizando estos artículos, había decidido que esto tenía que quedar en 12 años y sin embargo, el Poder Legislativo decidió que era un abuso del derecho que a la hora de romperse la relación laboral de los funcionarios públicos se pagara más de 8 años. Nuevamente estábamos en 20, 16, 12 y sin embargo el Poder Legislativo, sin hacer el test del principio de no regresividad, baja este derecho social, constitucional, a solamente 8 años. Hoy, mientras estoy grabando esta ponencia, se discute en la Asamblea Legislativa una ley de marco de empleo público, en la cual el nuevo derecho social que se verá afectado es el derecho a las vacaciones. Las vacaciones en el Código Municipal, por ejemplo, están establecidas en 30 días hábiles y por convenciones colectivas están establecidas también en 30 días hábiles. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, apoyando un proyecto del Poder Ejecutivo, ha decidido que eso es demasiado y han establecido en este proyecto que no pueden ser más de 20 días hábiles, interpretando que el Código de Trabajo, al decir que serán 2 semanas, establece un derecho tope. Es así como en Costa Rica, por ejemplo, nos encontramos ante un ataque al principio de progresividad de los derechos sociales y nos encontramos también con
los ejemplos que les he mencionado muy rápidamente, pues no quiero robarles demasiado de su precioso tiempo, nos encontramos ante una forma de obviar el principio de no regresividad. Véase que cada vez que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se ponen de acuerdo con esto, no se analiza ni se toma en cuenta la no regresividad de los derechos. Pasa lo siguiente: el común de la ciudadanía ve con muy buenos ojos que los funcionarios públicos tengan menos vacaciones, tengan derecho a una menor cesantía y no tengan derecho a una huelga a como estaba anteriormente en el Código de Trabajo. Pero es que los derechos que yo les he mencionado, especialmente los reformados en el Código de Trabajo, no eran solo de los funcionarios públicos, también lo era de las personas del sector privado. Y sin embargo, estas personas abiertamente han aceptado que esos derechos se les cercenen. Esto debido a una clara manipulación, y por supuesto estoy hablando a título propio, por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a lo que se está haciendo. Así, al día de hoy, hablar del principio de progresividad de los derechos en mi país, en Costa Rica, tal cual y yo siempre lo he explicado, siempre he dicho que el principio de progresividad es como sembrar una pequeña semilla en el suelo, estarla regando, colocarle siempre la luz que necesita, colocarle el fertilizante que necesita y ver cómo esa planta crece todos los días, cuidarla y hacer que crezca fuerte, que crezca vigorosa. Y si en algún momento se necesita recortar, hacerlo con toda la técnica posible para que este recorte no la dañe, para que no impida que vuelva a crecer, para que no impida que vuelva a ser fuerte y vigorosa. No obstante, en nuestro país, en Costa Rica, eso no es lo que se está haciendo. La Sala Constitucional, al no abordar de forma fuerte la no regresividad de los derechos sociales, la Sala Constitucional, a la hora de obviar el principio de progresividad de los derechos sociales, por lo menos en estos que les he mencionado, lo que hace es darle un espaldarazo al Poder Ejecutivo y llega uno a preguntarse entonces, ¿qué pasa con aquello de división de poderes? ¿Qué pasa con el artículo 9 de nuestra Constitución que establece que el poder reside en el pueblo y que lo delegan en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y en un Tribunal Supremo de Elecciones que se encargará de los asuntos electorales de nuestro país? Realmente nuestra situación no está muy lejana a la que vivimos en los demás países de América. Lo que pasa es que he pensado muchas veces que se da de poco a poco, se da en temas que son popularmente aceptados por la mayoría y va a suceder aquello que siempre termina contando alguien en alguno de estos eventos: vinieron por A, por B y por C y no me interesó, pero cuando vinieron por mí ya no había nadie que pudiera hacerle frente a la situación que se estaba presentando. Recientemente un gran constitucionalista de mi país ha escrito sobre que el principio de progresividad de los derechos y la seguridad jurídica y los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas son temas que deberían de revisarse. Yo personalmente quiero dejar el siguiente mensaje. Por supuesto que son temas que deben de revisarse, pero son temas que deben de revisarse para fortalecerse más. Pregúntese, estimado colega, pregúntese, estimado asistente, persona que ve esta ponencia, ¿realmente está usted dispuesto a sacrificar los derechos que tanto le han costado? ¿Realmente entiende usted que todo derecho siempre tiene que crecer, que todo derecho siempre tiene que mejorar? ¿Realmente entiende usted que el Estado tiene la obligación de potenciar los derechos? ¿Realmente entiende usted que esto no tiene nada que ver ni con socialismo, ni con capitalismo, sino que tiene que ver con el Estado social de derecho que decidimos, que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos al cual la mayoría de los aquí presentes estamos suscritos? No tengo duda, y esta es parte de mi ponencia, de que el sistema de derecho que conocemos,
de que los principios de derecho, especialmente en cuanto a los derechos sociales, se encuentran hoy en un gran peligro. Y es nuestro deber como abogados, es nuestro deber como miembros de la academia poder decir, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque estamos ante situaciones coyunturales donde tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se confabulan en contra de estos derechos, del derecho de la libertad, del derecho del libre tránsito y de muchos otros derechos que, si bien podríamos decir, licenciado, no entran dentro de este principio de derechos sociales que usted nos está hablando, pero como dije, vamos por una parte y luego van por absolutamente todo. Espero no haberles robado demasiado tiempo, espero haber sido claro en mi ponencia y recordemos siempre que los derechos no son aquellos que nos da el Estado. Los derechos existen por el simplemente hecho de que nacimos, de que somos seres humanos, que nacimos libres y en igualdad de derecho. Y recordemos siempre que derecho que se pierde o se deja disminuir, muy difícilmente regresa. Tengan todos ustedes un excelente día y muchas gracias a vosotros.